Entre las montañas bellas y silenciosas que miran hacia los valles entre Lombardía y Suiza, se encuentra Frachiscio de Campodolcino, un pequeño centro donde en 1842 nace Luis Guanella. Zona de pastores y campesinos, sus padres, Lorenzo y María, también viven del duro trabajo de la tierra, llevando una vida de gran sencillez que los hace ahorrar en dinero, alimentos y vestidos. Luis es el noveno de 13 hijos. Nació en el torrente Rabbiosa. Y este torrente, que con su nombre parece asustar a todos los niños que juegan junto a sus orillas, lo vio crecer y saltar entre aquellas aguas impetuosas. Ese torrente será uno de sus compañeros de infancia que lo preparará ya desde pequeño a las durezas de la vida. A los 7 años, Luisito tiene una visión que parece una predicción del camino de toda su vida. Cerca de la parroquia de Campodolcino, un ancianito se le aparece y le pide que le dé alguno de los dulces que el pequeño tiene en la mano, y luego desaparece. Esta anécdota, que provoca pánico y arrepentimiento en Luis, permanecerá como un secreto que confiará a sus más íntimos amigos muchos años más tarde. La vida en Frachiscio transcurre entre el rigor de los inviernos nevados y el trabajo en el campo durante el verano. Los padres llevan adelante la casa mientras el pequeño Luis tiene en la hermana Catalina, un poco mayor que él, a su inseparable compañera de juegos, que será siempre su confidente. Con ella transcurre los años de la niñez, también haciendo proyectos para la vida futura, sobre todo cuando él y Catalina pasaban el tiempo mezclando agua y tierra, haciendo como si preparaban la sopa para los pobres, e imaginando que cuando fueran grandes organizarían una verdadera comida para los necesitados. A los 10 años de edad, el día de su primera comunión, en las alturas de Gualdera, en un momento de soledad sobre una cresta rocosa, el pequeño Luis tiene otra visión. Esta vez es la bella señora que le habla y le hace ver una muchedumbre de necesitados que deberá ayudar. Pasé momentos dulcísimos, felices. En noviembre de 1854, Luis deja el pueblo para entrar en el Colegio Gallo de Como, donde estudiará durante 6 años, justamente en el periodo en el que se pasaba del sistema escolar austríaco al piemontés. En el futuro, él tendrá palabras de agradecimiento hacia sus tutores y prefectos. Sin embargo, los primeros tiempos en el colegio los vivió bajo el signo de la nostalgia por sus montañas y la casa natal. Había, en aquellos tiempos, un sistema demasiado rígido que educaba a los corazones más al temor que al amor. Seguidamente, el joven Luis Guanella entra en el seminario de Sant'Abbondio, que recibe el nombre de la basílica adyacente, uno de los ejemplos más bellos en arte románico europeo, con magníficos frescos del siglo XIV. Concluidos los estudios de teología en el Seminario Mayor, es consagrado sacerdote el 26 de mayo de 1866 en la capilla de San Miguel del Palacio Episcopal de Como.
Solo dopo 5 giorni dall'ordinazione sacerdotale, Don Guanella celebra la sua prima Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Prosto, un paese a 20 km da Fraciscio, dove era nato. Erano presenti i genitori, i fratelli, le sorelle e il clero della valle. Potremmo chiederci come mai solo dopo 5 giorni dall'ordinazione sacerdotale? Perché era la consuetudine di quel tempo. Potremmo anche chiederci perché a Prosto e non a Fraciscio, dove era nato. A Prosto per 2 motivi. Il primo motivo è che il vescovo gli aveva dato il beneficio ecclesiastico annesso al compito di vice parroco di Santa Maria Assunta in Prosto. E il secondo motivo perché l'arciprete, Don Luigi del Curto, aveva rivolto l'invito di solennizzare la festa del Corpus Domini, offrendo anche il pranzo solenne della prima Santa Messa. Ya Don Guanella tiene claro su proyecto, al que quiere permanecer fiel, el de dirigir su obra hacia los más pobres, los analfabetos, los marginados. Así, en 1867, lo encontramos en Saboño, un pequeño poblado a 1000 metros de altura, todavía hoy accesible solo a pie a través de un escarpado sendero. Los 8 años que transcurrió en este minúsculo centro del Valle Bregaglia serán una etapa importante para el joven cura, que pudo vivir la experiencia que más apetecía, la práctica de la oración unida al servicio hacia la gente más pobre. Los veranos e inviernos lo verán empeñado, con la ayuda de la gente del lugar, a completar la construcción del murallón frente a la iglesia, a la que seguirán la restauración del cementerio y luego de la fachada del mismo templo y el tejado del lavatorio. Ya que en el pueblo no hay una escuela, Don Luis procurará que se realicen algunos cursos de alfabetización en los ambientes de la casa canónica y por último trabajará en el tejado del lavatorio. En los periodos transcurridos entre los bosques y los campos en las cercanías de Saboño, que es también refugio para los contrabandistas que cruzan la frontera con la cercana Suiza, Don Luis encuentra el tiempo para organizar y profundizar sus conocimientos de herboristería, una materia que amaba y con la cual tenía ya gran familiarità. Don Guanella, nato e cresciuto in un piccolo paese alpino, in montagna, tra prati e boschi, era molto attratto dalla natura in cui vedeva il riflesso della bellezza e della bontà di Dio. Ma le erbe, in particolare le piante, erano un modo che Dio aveva dato agli uomini per potersi curare, e quindi Don Guanella usava le piante medicinali per recare sollievo agli ammalati. Questo soprattutto durante il suo ministero pastorale a Savogno. Mientras tanto, por aquellos años, la organización política italiana sufrió cambios repentinos que llevan a la formación del nuevo Estado unitario, y Don Guanella, concluida la experiencia de Saboño, se dirigirá a Turín, donde permanecerá 3 años con los salesianos. Aquí Don Bosco le confía distintas tareas de responsabilidad y desearía luego mandarlo también en misión a América Latina, pero Don Luis siente tan fuertemente en su interior el deseo de trabajar para su gente y fundar su instituto que no sin dolor declina la invitación. Dejada Turín, Don Guanella vuelve a la diócesis en 1878. El mismo año regresará a sus paisajes montañeses tan amados y será destinado a Traona en la Baja Valtellina, donde vivirá en la casa arciprestal de San Alessandro.
Aquí, sin embargo, muy pronto, su presencia y su trabajo chocarán con la oposición decidida de las autoridades locales. En primer lugar, de la civil, con el prefecto zonal que le pone de inmediato límites precisos de acción, y más tarde, con la autoridad religiosa, en particular con el arcipreste Bellieni, que, celoso por el liderazgo que don Guanella ejercía entre la gente del lugar, le crea más obstáculos y limitaciones que el mismo prefecto. Entonces, aquellos de Traona fueron 3 años difíciles, vividos entre el entusiasmo por el trabajo y la soledad a la cual había sido relegado. Un periodo que sería recordado como una experiencia fallida, durante la cual él mismo había ya soñado con dar inicio a la casa madre de su obra. Recuerdo a una época lejana, cuando en Traona intentaba con los primeros ensayos de la Casa de la Divina Providencia. Concluida definitivamente la etapa de Traona, en 1881, don Guanella deja el pueblo y llega al Valle Espluga. Llega a la iglesia de San Giacomo cuando ya anochecía y se acomoda fuera del templo para pasar la noche. Aquella noche de verano del 25 de agosto es una noche de luna nueva, de las que no conceden luz al camino de los viajeros. Pero para don Luis es una noche llena de pensamientos y de presagios, porque a sus espaldas veía cerrarse un período lleno de esperanzas frustradas y ahora, frente a sí, veía abrirse otro lleno de incógnitas. Aquel sendero que lo conducía a la Soledad de Olmo, una minúscula reunión de casas en la montaña, era también un sendero interior que don Luis sabía que debía recorrer por entero y pensó que quizás justamente en aquel aislamiento encontraría respuesta a sus afanes. Los 3 meses transcurridos en aquel pequeño centro del Valle Espluga fueron intensos en trabajo, en estrecho contacto con la gente del lugar, con la cual compartía el trabajo del campo, los momentos de conversación, la oración y la asistencia espiritual. Pero sobre todo fueron jornadas de estudio y meditación solitaria, en las cuales pudo reflexionar más profundamente sobre el rumbo que su propia vida estaba tomando. Y fue justamente